tenemos en estos momentos al doctor Adrián Ramírez. Bueno, decíamos que estábamos muy entusiasmados con las elecciones realizadas ayer en México por primera vez, y para hablar de eso estamos con Adrián. Él es un dirigente de los derechos humanos de México, ha sido presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, ha sido vicepresidente mundial de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, queríamos que nos cuentes de qué se trata esta reforma judicial, cómo fueron los comicios. Adelante, Adrián. Parte de un pequeño gigante que va creciendo, se va desarrollando, que es nada más y nada menos que la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Libertad de los Prisioneros Políticos, que se va hermanando, que va luchando en esta visión estratégica de que nuestra patria es América. No solamente luchamos con los pueblos latinoamericanos, sino también los pueblos de Estados Unidos y Canadá. Y el primer punto que es importante conocer es que la democracia burguesa, la democracia con apellido, que eran estas democracias de marketing, estas democracias de las oligarquías que nos decían que con el derecho al voto ya teníamos garantizado el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y entonces invertían en campañas de medios, campañas de marketing para vender imágenes como ese tan valioso libro que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde nos dan una forma, pero nos mantienen el contenido. Pero aquí hay algo importante. No sin violencia, el pueblo de México se ha venido abriendo paso contra el imperio, porque si bien es cierto, la contienda política por la toma del poder no es una vía violenta, sí es la hegemonía violenta del imperio en nuestro país, que nos impuso una guerra cooptando el modelo de participación popular en el voto, con 40 años de neoliberalismo en los que los gobiernos del PRI y el PAN se quitaron la careta, se fijaron como uno solo, se adhirieron a lo más retrógrado del Partido de la Revolución Democrática, y con ellos esta derecha que se quitó la máscara intentó ganar el proceso electoral cuando venía un movimiento fuerte en contra del modelo neoliberal, y que en un movimiento de regeneración nacional se crea un partido que es el Partido Morena, que tiene ya apenas unos cuantos años de haberse creado, y con ello ganar el proceso electoral. Y uno de los puntos importantes es de que se ganó el poder ejecutivo, pero en el primer piso de lo que se llama la Cuarta Transformación, el poder legislativo y el judicial no permitían hacer transformaciones importantes para mejorar los principios que enarbola este movimiento, que es por el bien de México, primero los pobres y la revolución de las conciencias. Entonces, en el segundo piso se logra la mayoría calificada en el Congreso y se logra el plan C, que es la reforma al Poder Judicial, y entonces se le da un golpe certero en una gran batalla que todavía se está librando, que este primer momento es importante, pero no se ha logrado todavía, y por eso hay que estar atentos contra el bastión de la ultraderecha que promueve la muerte de los opositores políticos mediante la guerra judicial, que produce la muerte política y civil de las personas para sacarlas fuera de las contiendas. No necesitaban aniquilarlas ya físicamente, pero sí políticamente. Y entonces el primer elemento fundamental que hay que tomar en cuenta, a nuestros amigos de Radio Rebelde, a la Radio del Sur, a todos los que nos escuchan, es que este golpe fue certero
para quitar un bastión en un frente de guerra y confrontación que era la guerra judicial, y hoy se les dificulta porque la composición que queda después de que 13 millones de personas, no el presidente, no el Congreso, no la oligarquía, sino 13 millones de personas que salieron a las urnas, cuando ninguno de los partidos políticos tuvo tantos votantes como 13 millones. El Partido Acción Nacional tuvo 9, el PRI tuvo menos y Morena tuvo 26 millones, es decir, la mitad de los que votaron en la elección de Claudia Sheinbaum fueron los que salieron a la calle a ejercer su derecho al voto en este ejercicio de transformación del Poder Judicial. Pues ese es el primer comentario para... Concretamente, para que se entienda, ¿qué se eligió? ¿La Corte Suprema, jueces de provincia, fiscales? ¿Qué es lo que el pueblo pudo elegir ayer en México? Bueno, primero es la mitad del Poder Judicial de nuestro país, que está compuesto por una Suprema Corte. La Suprema Corte tenía un órgano aparentemente de control, que era el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la presidenta de la Suprema Corte, es decir, que era un órgano a modo que no podía sancionar, y es cambiada hoy la figura del Consejo de la Judicatura, es cambiado por la figura del Tribunal de Disciplina, es decir, un órgano autónomo, independiente dentro del propio Poder Judicial, que sí tiene la posibilidad de un efecto sancionador. Y luego la mitad de magistrados, ministros, jueces, no solamente de salas de la justicia en general, sino también del poder electoral, que es otro de los poderes cooptado por la ultraderecha, que cargaba los dados en las contiendas electorales a favor de la oligarquía y a favor de ese ente que hoy se llama María Rosa, porque ni siquiera ya pueden salir como partidos políticos ante el descrédito que tienen. Es decir, estamos en un momento novedoso que vale la pena estudiar, que vale la pena que se acerquen y que vale la pena incorporar a las líneas de acción estratégicas de la lucha de los pueblos. ¿Y cómo se seleccionaron los que han sido candidatos? Por ejemplo, para cada cargo había más de un candidato, ¿y quién lo fue proponiendo? Bueno, primero fue un proceso grande de participación, hubo lo que se llamó el Parlamento Abierto, es decir, escuchar las propuestas de diversos actores para ver cómo podría ser este proceso de designación de los candidatos, consultas y aparte los cambios que habían ya a nivel de la ley, de la Constitución, de las reformas constitucionales que blindaron en contra de la acción del poder fáctico que, ejerciendo supuestamente el poder judicial quería sancionar al otro poder. Entonces ese es el primer elemento. El segundo es que se abrió un proceso de inscripción y vinieron requisitos puntuales, concretos, para los cargos que debían de ocupar. De eso se inscribieron miles de personas y luego cada poder, el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, hizo el proceso de selección de quienes decidieron ir a esa instancia a inscribirse. Después de eso, se revisaron los currícula, se desecharon los que no contaban con la calidad, y los que ya tenían los requisitos cumplidos, se produjo el proceso de entrevistas y luego una insaculación. Eran tantos que había que insacular hasta que quedaron 800 y tantos, o sea, menos de mil aspirantes. Y de ahí se fueron seleccionando para quienes iban a la Suprema Corte de Justicia, a los tribunales de disciplina, a los tribunales de distrito, a los tribunales de circuito y a los órganos electorales y de los distintos tribunales, pero también a nivel local, es decir, lo que era en el ámbito federal, también para los
para el Poder Judicial de las entidades federativas. No perdamos de vista que México es un país República Democrática Federal. Bueno, de ese proceso salieron selecciones de candidatos. Los puestos más altos pudimos vigilarlos porque ellos ya estaban siendo exhibidos desde hacía tiempo con sus fallos judiciales que apoyaban a la oligarquía, beneficiaban a grupos de la delincuencia de altos niveles, y entonces ya ellos estaban muy expuestos. Pero el resto de los candidatos no se conoce demasiado. Y entonces lo que vino es un proceso de consultas y de revisar los currícula, ir a las listas, ver sus propuestas, ver de dónde viene el origen, sus principales fallos, y la gente fue de alguna manera consensando la lista para que al llegar a la votación la gente con papel y lápiz llevaba ya anotados los nombres por los que iba a votar, y todavía en los últimos minutos había discusiones respecto a que llegaba información nueva de que había gente que estaba vinculada al sionismo, que había fallado en favor de fulano de tal cosa, y también cuidando la guerra judicial, porque la ultraderecha también hizo una gran campaña, primero para desacreditar a los cargos que podrían serles no afines, y por otro lado a tratar de sabotear las elecciones, planteando que la abstención ganaría y por lo tanto el proceso no se legitima. Pero todo eso falló, y entonces fue una votación bastante copiosa. 13 millones no es nada desdeñable, es decir, es alrededor del 13% del padrón electoral para una votación tan novedosa, con tan exigente, ¿no? Instituto Electoral, sí. Y tan exigente que la gente tenía que investigar y asesorarse. Te cuento, para ir comparando y que los oyentes, al menos comparando con Argentina, puedan dimensionar el cambio que se intenta, es que, bueno, en Argentina la cabeza del Poder Judicial se llama Corte Suprema, y que hoy solo tiene 3 miembros. Han ido perdiendo miembros, y entonces hoy 3 personas deciden sobre todo lo que se les ocurra. Bueno, incluso tienen la facultad de un artículo llamado el 280, que pueden rechazar cualquier apelación, como diría el Papa, porque se me ocurre, porque soy la Corte, y la rechazan. Pero además el presidente de la Corte, que se llama Rosati, es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Magistratura, que sería supuestamente el órgano de fiscalización de la Corte Suprema. Entonces, en ese punto, acá todo está consolidado, y estamos asintiendo, entiendo yo, a una ronda de intensificación del lawfare, ¿no? Acaban de proscribir a Evo Morales en Bolivia. El Poder Judicial sabotea el menor intento de Petro, y no solo el Poder Judicial, ¿no? Hoy se informa que el presidente de Colombia estuvo algunos días encerrado bajo la protección de sus equipos, porque las bandas y los narcos y los paramilitares se atrevieron a amenazar con matar al presidente de Colombia, así como asesinaron hace pocos días en México a los asesores de la cabeza del gobierno del Distrito Federal. Y además, bueno, el Poder Judicial en su conjunto está absolutamente subordinado al poder colonial, ¿no? Por eso es que esta experiencia de México es tan novedosa, tan desafiante, y me gustaría que nos cuentes más qué balance hace la prensa o los dirigentes populares, y qué balance hace la prensa oligárquica de México. ¿Qué es lo que han dicho hoy? Que no revisé los portales. Bueno, lo que siempre hemos de ver es de qué lado se pone el imperio, para ver si estamos en el lado correcto de la historia. ¿Es así? Es decir, el imperio, a través de su embajador, condenó el proceso de elección. Ah, no, pero eso sería intervención extranjera. Quien era el embajador, que era
muy amigo de México, supuestamente, buena ondita y demás, al final mostró su cara verdadera y se alió a la oligarquía, quien financia a los grupos que en México están en ese proceso. Y ahí la oligarquía, que maneja los medios de comunicación, trató de movilizar a esos grupos políticos que ya no convocan a nadie en algo que le dieron en llamar la marea rosa, y que sin convocarse como marea rosa, como movimiento, salieron a las calles ayer unos cuantos cientos a hablar de la dictadura en el país, de la llegada de la pérdida de la democracia, ir al aniquilamiento de la República Democrática, y bueno, marcharon en pleno proceso electoral, marcharon, hicieron su mitin, gritaron sus arengas, sus consignas, se retiraron. La mayoría de ellos llamaba a no votar porque cuando sus candidatos ya no tenían posibilidades de éxito, entonces ellos tratan de manejar la idea de que la abstención es porque ellos lo convocaron, es decir, la gente no salió a votar porque los convocaron ellos. Y no es así, el asunto es que no es tan fácil y es un proceso novedoso, y lamentablemente los medios de comunicación y el propio INE generaron una reacción tardía que constituye una especie de sabotaje a la propia promoción de la consulta. El segundo punto es que en esta acción, ¿qué estamos diciéndole al imperio? Que la llegada de su boina verde, de su agente de la CIA, quien arma, financia y promueve a los grupos que hoy siguen actuando en nuestro país y que nos tienen una guerra terrible, porque las armas, el negocio lo administran ellos. Hoy ya saben que el Poder Judicial muy probablemente se les va a dificultar a ellos para darles impunidad y protección a esos grupos, porque en esta visión clasista del derecho, ellos fácilmente podrían salir libres o no pisar la cárcel, o estar en cárcel pero en condiciones de mucho beneficio, y luego ser extraditados a Estados Unidos para que allá en Estados Unidos en unos cuantos meses o años les liberaran, quitándoles todo el dinero que habían acumulado, porque ese dinero no les pertenece a ellos, les pertenece al imperio y ellos lo administran. Entonces trafican con el dinero, los ponen a trabajar, a generar riqueza, y luego esa riqueza que acumulan se las quitan, les dicen eso no es tuyo, y eso lo devuelves, y negocian. La cara del imperio, que es quien promueve el terrorismo, vemos que sí negocia con los grupos, que sí negocia con sus aliados, así como negocia con los rebanacuellos allá en Siria, y ahora los tacha de demócratas. Aquí también dice, yo no voy a negociar con delincuentes, es más, los grupos delincuenciales son grupos terroristas, y sin embargo ahí vemos en las cortes cómo están saliendo libres y cómo están generando una situación terrible en nuestros países. Por eso creo que la lectura que hacemos, los medios que rechazan y desde antes ya habían condenado y prácticamente sabíamos los editoriales que iban a aparecer, hoy nadie tiene en ellos un actor probo, y no se hace eco de lo que los medios dicen. Incluso las televisoras, las radios todavía tienen impacto, pero las televisoras han caído estrepitosamente gracias a que el pueblo hoy está informándose y está en un proceso más participativo en esta acción de la revolución de las conciencias. Una pregunta bien concreta. ¿Cuándo asumen los electos? ¿El proceso es rápido? ¿Tarda mucho? El 1 de septiembre. Ah, ya. En 2 meses, en 3 meses puede ocurrir un cambio copérnico en México, ¿no? Sí. Y así esperamos. Nos quedan poquitos minutos, nada pero... más una cosa. Sí. Recordemos que no están cambiando, está cambiando, y ahora
está cambiando para el 2027, va a cambiar la otra mitad. Es decir, estamos en un proceso. Sí, se entiende. Entonces, pero esta mitad oligárquica, colonizada que queda, no sé si ustedes utilizan, pero acá se dice mucho, va a poner las barbas en remojo, ¿no? No se va a sentir tan impune, tan poderosa. La experiencia es que alguno de ellos empieza a vacilar, se empiezan a desbloquear, ¿no? El asesinato de creo que era una compañera y un compañero, ¿no? Los asesores de la, no sé, alcaldesa, no sé cómo se dice. Alcaldesa de la Ciudad de México. De Distrito Federal. Es como un punto más en una historia muy larga que te pediría si lo puedes, aunque sea la idea, contarnos en 2 minutos de qué se trata esta verdadera guerra que el narcotráfico ha emprendido contra el pueblo mexicano, bueno, ya creo que como 30 años, ¿no? Pero bueno, tú me dirás más exacto. Mira, hay que insistir porque a los países nos invaden, nos imponen políticas, porque ellos, y cuando digo ellos me refiero al complejo militar industrial y el lobby sionista, ellos se sustentan en la economía de la guerra, en la venta de armas, en generar los odios. Pero, ¿quién va a comprar armas si los pueblos son pobres, si no hay los recursos? Entonces, crean un modelo de negocio de alto rendimiento, donde con la venta de droga, pues ganan mucho dinero, y luego a estos que están vendiendo droga los enfrentan, se aniquilan, metiendo grupos de mercenarios altamente entrenados, que son sanguinarios, que son crueles, y entonces vivimos un fenómeno terrible, porque además eso le genera un dividendo al imperio para justificar la inestabilidad de un país, diciendo no pueden gobernarse, está terrible, tenemos que apoyar, tenemos que justificar la invasión, y eso no puede ser posible. Y lo estamos viendo ahora en Ecuador, por ejemplo. Lo vimos en Honduras, lo vimos en México, y ya no se diga en Colombia. Y fijemos nada más una cosa, la primera oleada de Trump que hace que las maras, los grupos delincuenciales salgan de Estados Unidos y se vayan a El Salvador, y allí en El Salvador ellos llegan libres, no llegaron detenidos, extraditados con delitos, sino llegaron libres, impusieron su modelo de negocio, cooptaron a la sociedad, la aterrorizaron con su modelo, y después vino Bukele a hacer acuerdos, calmarlos, generar el imperialismo carcelario, crear las prisiones, y en la segunda oleada vemos cómo personas que fueron detenidas, enredadas, injustificadas, de migrantes, que no tenían delitos, que no estaban siendo juzgadas, son llevadas a una prisión. Parece modelo de negocio. Estamos llegando a la hora en que la radio hace los cortes. Te agradecemos muchísimo, creo que ha sido muy claro lo de las elecciones en cuanto al Poder Judicial de México. Sabemos que ha estado por El Salvador hace poco, pero le dedicaremos un programa entero a ese tema cuando podamos. Así que por mi parte te mando un abrazo enorme, Sí. Te saluda Ángel y nos vamos. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por, como siempre, atento al programa, así que en este nuevo ciclo que iniciamos hoy vamos a tenerte frecuentemente. Un abrazo y a los hermanos mexicanos.